Bueno, continuando con el curso de Revit Structural Elemental, en esta parte de aquí aprenderemos a generar parámetros de proyectos. Y esta es un poco de introducción a la gestión de proyectos con BIM, el cual se basa no solo en Revit, sino en varias herramientas de gestión. Como ejemplo, para que ustedes entiendan qué es un parámetro, vamos a seleccionar esta zapata de aquí. Cuando selecciono yo una zapata, aquí en su paleta de propiedades se dan ustedes cuenta que tiene varios parámetros que dice restricciones, frente, partida, y más abajo tiene imagen, comentarios, marca, código de elemento, URL del elemento. Igual, en cualquier elemento tiene esos parámetros que, si ustedes abren una plantilla de Revit de Autodesk, por defecto no tiene esos parámetros añadidos. A ver, seleccionemos esta columna de aquí. E igual tiene los mismos parámetros, ¿no? Tiene frente, partida, restricción. Igual tiene comentarios, código de elemento. Estos parámetros de aquí son importantes porque nos ayudan a gestionar el proyecto y el modelo en sí. Bueno, ahora para el curso vamos a añadir, digamos, un parámetro para los elementos. A ver, por ejemplo, añadimos un parámetro que se llame sector. Entonces, ¿cómo creo un parámetro? Simplemente voy a gestionar. Y aquí en configuración hay una opción que se llama parámetros de proyecto. Damos clic en la opción parámetros de proyecto. Y aquí visualizamos todos los parámetros que tiene nuestro proyecto, ¿no? Si queremos añadir un parámetro a nuestro proyecto, le damos a añadir. Y primero le tenemos que dar un nombre a nuestro parámetro, digamos sector o sectorización. Una vez que le damos nombre, podemos elegir si el parámetro es por tipo o por ejemplar. Ejemplar se refiere a cada elemento modelado en nuestro modelo. Digamos, por más que dos zapatas sean iguales, no son el mismo ejemplar, ¿no? Como la palabra mismo lo dice, por más que sean del mismo tipo, de las mismas dimensiones, del mismo material. Ahora, en el parámetro tipo sí se refiere a, digamos, a estas columnas de aquí. Estas columnas que ustedes lo han revisado son las mismas. Entonces, si yo hago un parámetro de tipo, cualquier cambio que haga al tipo, ese parámetro va a afectar a todo el tipo, a todos los tipos de esta columna. En cambio, en el parámetro de ejemplar solo afecta a un elemento modelado individualmente. No importa que sea del mismo tipo que otro elemento modelado a su lado, digamos. Entonces, luego que seleccionamos esto, entonces yo lo voy a dar en este caso por ejemplar. Tenemos que seleccionar la disciplina. Si seleccionamos disciplina común, nos va a dar en tipos de parámetro parámetros comunes, ¿no? Pero en ejemplo, si seleccionamos un parámetro de estructura, tenemos muchos más parámetros para asignar, ¿no? En tipo de parámetro. En este caso, como es simplemente para asignar una sectorización, en disciplina seleccionamos común y en el tipo de parámetro como tipo de parámetro texto. Ahora, agrupar. ¿A qué se refiere con agrupar? Agrupar, si ustedes se han dado cuenta, aquí en su paleta de propiedades tienen grupos, ¿no? Hay unos grupos de estructuras, grupo de identidad. Entonces, ¿en qué grupo de tu paleta de propiedades lo quieres añadir? Entonces, si es de sector o de sectorización, yo lo prefiero agrupar en el grupo de construcción. Entonces, cuando añada este parámetro y seleccione un elemento que le ha asignado un parámetro y voy a mi paleta de propiedades, tengo que buscarlo en el grupo construcción. Lo siguiente que tengo que hacer es aquí, en estas categorías de modelo, seleccionar a qué elementos me afecta ese parámetro. Yo puedo seleccionar que solo afecte a zapatas, que solo afecte a pilares, que solo afecte a muros, que solo afecte a losas o sistemas de viga. Entonces, en este caso, como es un parámetro de sector, puedo decirle que afecte a todas las categorías y le doy a aceptar. Y ya tengo un parámetro que se llama sectorización. Doy a aceptar. Y ahora, ¿qué pasa si selecciono cualquier elemento? Como les dije, en el grupo construcción aparece ese parámetro que se llama sectorización.
Entonces, ¿qué pasa si este es un proyecto como es este real? Tiene 4 bloques. ¿Qué pasa si este proyecto es el sector 4 o el sector 2 o el sector 3? Entonces yo puedo seleccionar todos mis elementos y en sectorización poder colocar eso, ¿no? En este caso, digamos, ¿qué pasa si selecciono solo el primer nivel y en sectorización le pongo, digamos, sector 1? Debe aplicar. Y ahora, vamos a ver qué diferencia hay cuando selecciono esta columna de aquí, que en sus parámetros de construcción tiene el nombre de sector 1. Ahora, selecciono la misma columna pero que está en un nivel superior al cual no le he asignado ese parámetro. Se dan cuenta que en construcción, en sectorización, no tiene asignado un parámetro. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir asignando parámetros. Ahora, otro parámetro importante que también puedo asignar, digamos, sería para el cálculo de mis ladrillos de techo, que van en estos vacíos de aquí. ¿Cómo lo calcularían ustedes? O para mi cálculo, digamos, suponiendo que estos son muros de albañilería, que no lo son, pero imaginemos que sean muros de albañilería. Entonces, nosotros podríamos calcular el número de ladrillos de un muro, no directamente, sino asignando un parámetro. ¿Qué tipo de parámetro? Un parámetro que diga, ¿no?, el número de ladrillos por unidad de área en muros, de albañilería, en soga o en cabeza. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es crear un parámetro, ya no tipo texto, sino tipo numérico, para que yo pueda calcular mis números de ladrillos, no solo para muros, quizás para losas, en un proyecto. Entonces, creamos otra vez, gestionar parámetros de proyecto, y añadimos un nuevo parámetro, que se va a llamar número de ladrillos por unidad de área. Ahora otra vez selecciono por tipo, por ejemplo. Bueno, ahora en este caso es diferente, ¿no? Si tengo ladrillos de cabeza, el número de ladrillos para todos los muros de cabeza es diferente por área, que si coloco un muro de ladrillos de soga, que su número de ladrillos por área es diferente, ¿no? Entonces, en este caso, para no estar cambiando muro por muro del modelo, es recomendable mejor trabajarlo por tipo. Ahora en disciplina, igual lo coloco común, pero en el tipo de parámetro ya no me conviene colocar texto, sino colocarlo como número. ¿Y dónde lo agruparía? Puede ser en construcción, quizás. Ahora, acá viene lo importante. Si solamente quiero que este parámetro me afecte a mis muros, porque mis columnas no tienen número de ladrillos por área, ¿no? Entonces, puedo seleccionar simplemente solo muros, aceptar y aceptar. Y ahora, selecciono una columna, voy a construcción y no tiene número de ladrillos por área, pero selecciono un muro. Voy a construcción, voy a editar tipo, y aquí, si se dan cuenta, en el grupo construcción me aparece el parámetro número de ladrillos por área. Ahora quiero que ustedes se den cuenta, ¿no? Cuando es un tipo de parámetro por ejemplar, yo puedo editar el parámetro en la paleta de propiedades, pero cuando es un tipo de parámetro por tipo, este se edita cuando yo edito tipo, obviamente. Entonces, cuando yo selecciono muro, el parámetro no aparece en la paleta de propiedades, sino aparece en las propiedades de tipo del muro. Entonces acá yo puedo asignar, digamos, 35 ladrillos por metro cuadrado. Aplicar, aceptar. Ahora, he hecho el cambio a este muro de aquí, que tiene 35, y como es del mismo tipo, este muro de aquí, les apuesto que va a tener el mismo parámetro. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia cuando ustedes añaden un parámetro por tipo o por ejemplar. Y bueno, con esto acabamos una pequeña introducción a la gestión de proyectos, y que es el añadir parámetros, ¿no? Y en sí hay muchos parámetros para añadir, pero estos son unos simples que los veo necesarios para que ustedes puedan quizás metrar o gestionar de una mejor manera su modelo.